Dímelo mi gente, Dios me los bendiga y bienvenido a otro episodio más de Holy la Podcast, episodio número 36. Ando con las damas, Valeria Colón, Natalie, siempre se me olvida tu apellido. No necesitas decirlo. Oh, está bien. Juan, por asuntos personales, pues no se encuentra aquí con nosotros, pero de igual forma seguimos con nuestro contenido. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Lo van a ver a continuación. Bueno, pues empezando con que realmente yo desde chiquita, desde que tengo memoria, he ido a la iglesia. Al principio mi primera iglesia, sí llegué a ir a la católica, pero bien pocas veces con mi abuelo. Y estaba tan chiquita que no me acuerdo mucho, pero sí sé que fue a la de la Plaza de Cuamo. Pues sí, yo conocí a Cristo como alrededor de los 10 años. Pero la primera vez que yo pisé una iglesia, no me recuerdo bien la edad, pero fue una iglesia católica. Y recuerdo que nos fuimos como a la media hora. De mi parte, desde que tengo uso de razón, siempre he ido a la iglesia desde pequeño. La primera iglesia en la cual me congregaba era la Iglesia Cristiana de la Familia en Ponce. Ahí tuve un alrededor de 3 años más o menos. No recuerdo exactamente la cantidad. Pero después empezamos a ir a una iglesia bautista, que fue donde mis papás se casaron, en una iglesia bautista. Y me gustaba mucho. Y ahí como que sí, como que pues me fui adaptando y pues me gustaba ir a la bautista para ese tiempo. Y luego de la bautista nos cambiamos a la ICF, que era cuando la ICF estaba en el pueblo para ese tiempo. Y pues básicamente desde que tengo memoria he ido a la iglesia y como que he sido seguidora de Cristo, ¿verdad? Pero cuando realmente yo lo conozco y cuando realmente pues tengo un encuentro con él, ya pues estaba un poquito más grande, que fue a mis 15 años. La segunda vez que yo pisé una iglesia fue cuando, bueno, por lo que recuerdo, estábamos en Georgia. Y fue una iglesia pentecostal. Fue la mejor experiencia de mi vida porque ahí fue donde yo pude experimentar al Señor. Yo recuerdo que ese día hicieron un llamado y pues yo pasé al frente. No sabía ni que era un llamado, pero yo pasé al frente porque sí. Y yo me arrodillé y yo le dije al Señor que si Él era real, yo quería sentirlo. Y siempre mi familia me hablaba de la palabra, siempre me hablaban de Dios. Mi abuelo es pastor de parte de padre y siempre conocía la palabra, siempre escuchaba de él, pero no tenía esta relación, ¿verdad? Con Dios. Cuando tenía mis 10, 11 años, ahí nosotros nos movemos para lo que es la Iglesia Cristiana de la Familia Casa de Restauración en Cuamo, ahí donde actualmente me congrego. Yo a mis 14 años viví por un proceso que me marcó, ¿verdad? Que marcó mi vida, marcó un antes y un después, que fue la muerte de mi abuelo. Pues obviamente pues fue algo que yo no me esperaba y como yo pues obviamente era pues bien fiel a todo lo que era de la iglesia, yo vengo haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, yo pues predicaba, danzaba, daba poesía, aparecía en dramas y un montón de cosas más. Y pues fue un momento difícil el que hizo que me alejara de los caminos de Dios porque pues tuve esta pelea, esta preguntadera con el Señor del por qué se lo había llevado, si yo le sirvo, ¿verdad? Que yo no me merecía eso. Y yo recuerdo perfectamente como yo sentí detrás de mí como si fueran unas chancletas que me estaban tocando los tobillos. Y de reojo yo miré y no había nadie detrás de mí. Y en ese momento yo sabía que Dios existía. Aunque anteriormente había escuchado de un Dios, pero pues yo era solo una niña, nunca como que tuve el interés de como que buscar más a fondo quién era Dios hasta ese momento que fuimos a esa iglesia y lo conocí. Pero ese fue mi primer amor. Creo que cuando conocemos al Señor siempre tenemos ese primer encuentro, ese primer amor que tenemos con Él. Pero luego pasan ciertas situaciones que nos alejan, que nosotros mismos nos alejamos del Señor. Es ahí donde pues mi hermana es la quien se metió más de lleno, era danzora, llegó a estar en los jóvenes, llegó un tiempo a estar en el liderazgo de los jóvenes.
Y puedo decir que yo estoy agradecido con ella porque ella fue la que literalmente me inspiró a conocer de Dios. O sea, ella era la que era el Tommy Dame, de que tienes que ir a los jóvenes, tienes que ir a la iglesia. También mis padres, pero ella fue la más que estuvo ahí. Y donde quiera que yo vaya, yo siempre he agradecido 100% con ella. Y hablando un poco de mí, yo desde los 12 años pertenezco al grupo de jóvenes. Obviamente cuando uno es pequeño, uno sí escucha la palabra, uno sí tiene la hambre de buscar de Dios, pero uno realmente pues no conoce. Hay personas que pueden tener la madurez, hay personas que, la mayoría, como ese entonces yo no tenía la madurez suficiente para pues tener una relación a otro nivel, porque venían muchas tentaciones, venían que si las amistades. Pero ese tiempito, al yo no poder superar esa muerte, pues me alejé por exactamente un año, ¿verdad? Para ser preciso, de la iglesia. Pero pues dije cosas de las cuales me arrepiento, ¿verdad? Que una de ellas fue que yo nunca iba a volver a pisar la iglesia, porque pues yo estaba molesta con Dios para ese tiempo. Y pues experimenté muchas cosas en lo que el mundo, y buscaba pues llenar ese vacío que tenía en mi corazón, ¿verdad? Porque yo decidí pues no servirle más a Dios. Llenaba ese vacío con cosas temporales que sí en el momento me hacían sentir bien, pero ya cuando dejaba de hacerlo pues me sentía igual o hasta peor. Yo estuve muchos años, bueno, digo muchos años, pero creo que fueron como un año o dos, en los que yo estuve bien conectada con el Señor. Pues era solo una niña y creo que cuando uno es niño como que tienes más deseo de las cosas. Y luego nosotros nos mudamos para acá, para Puerto Rico, y fue cuando yo decidí alejarme del Señor porque estaba pasando por unos procesos demasiado de fuerte. Y como yo no sabía cómo manejarlos, pues yo quise alejarme del Señor. Para mí esa era la solución. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo estaba a mitad de octavo. Sí sabía que las cosas que estaba empezando a hacer no eran agradables al Señor, pero pues sí sabía que Él me perdonaba, y si Él me perdonaba, pues para mí eso estaba bien. Y recuerdo que a mis 14 años yo me juntaba con un grupo de amistades y recuerdo que al final, cuando pasaron a todos al frente, vino el pastor que estaba predicando ese día, que de hecho fue Pastor Willy. Él dio una palabra y una de las cosas que me estaba diciendo era que tenía que alejarme de esas amistades porque esas amistades pues no eran las correctas y no eran las que Dios tenía para mí. Cosa que meses después pues me enteré de algo, estaban hablando unas cosas de mi hermana que no fueron muy bonitas, entonces de ahí fue donde esa amistad pues se rompió. Y entonces llegó un momento dado en el cual pues por el baloncesto, por las prácticas, los torneos, pues no asistía casi a los jóvenes. Si iba una o dos veces al año, pues mucho eran. Porque mayormente eran por las prácticas, pero habían veces que estaba muy cansado y no tenía ese compromiso con la iglesia. Voy a ser honesto aquí, voy a ser franco. Así estuve varios años, diría que la intermedia, empezando high school. Ese fue que puse todo mi enfoque en la pista, en el deporte. Y lo que pasó a ser mi sol, pues ese primer lugar fue el deporte. Literalmente yo iba a la pista y yo me transformaba y yo entrenaba, literalmente entrenaba como una bestia para poder romper las competencias. Vomitaba en los entrenamientos, lo daba todo, pero a la hora de ir a la competencia, a dar el máximo, pues no lo daba porque pues mi enfoque estaba puesto donde no tenía que estar puesto. Y luego de eso hubo un viernes que aquí en la iglesia había pues una vigilia. Cuando yo entro a la high, ahí es que mi vida cambia por completo. Mi hermana se enfermó, estuvo hospitalizada a punto de morir, y eso fue un choque muy grande para mí. Yo lo que tenía eran 15 años. Me dolió bastante. Mis emociones no las sabía manejar. Yo estaba muy alejada del Señor
Y intenté quitarme la vida, pero el Señor, o sea, mandó unas personitas esa noche, porque recuerdo que fue una noche. Yo agarré ese bote de pastillas y yo dije, hasta aquí. Porque como yo pensaba que yo era una carga para mi familia, ya que pues mi hermana estaba enferma y ya mi familia tenía como que muchas cosas y como que esos pensamientos del enemigo me decían que yo era de mucha carga, que era mejor que mi mamá se quedara con mi hermana y con mi hermano. Y esa noche no había nadie en la casa y yo tenía ese bote de pastillas en mi mano y yo dije, hasta aquí. Y recibo una llamada de unos jóvenes de la iglesia que yo no hablaba mucho con ellos, pero ellos decidieron llamarme. Estaban toditos allí, todos esos varones estaban allí. Y ellos me llamaron y me dijeron que me querían mucho. Y eso para mí fue como que el Señor me salvó. Los mandó a ellos para salvarme. No es hasta grado 12 que ahí empiezo a ir firmemente pues por unas cosas que habían pasado, una relación que estaba saliendo, también se me había muerto un perro que lo tenía desde use razón 1 o 2 años. Y empiezo a asistir nuevamente a los jóvenes, nuevamente empiezo a la iglesia porque también tuvimos un tiempo que no íbamos los domingos, pero obviamente pues, por los juegos, pues muchas veces me tocaba jugar que si en Caguas o en Guaynabo. A los juegos eran lejos y temprano que tampoco me daba el tiempo suficiente. ¿Qué pasa? Una vez que vuelvo a meterme de lleno, sí estuve de lleno en la iglesia, pero a la vez la palabra que nos enseñaban me entraba por un lado y me salía por el otro. De que yo era este tipo de joven que podía ir a la iglesia, me montaba en el carro y lo que escuchaba era que si Bad Bunny, todo ese tipo de artistas, you name it. O no tan solo artistas, sino hacía cosas indebidas. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba afuera, pues los líderes me llamaban, Yamairi me llamaba o me escribían. Y en algún momento no les hice caso, pero después como que sí contestaba los mensajes, contestaba las llamadas. Pero hubo un viernes en el que pues sentía como que en el corazón como que ir a la iglesia después de tanto tiempo, y cuando chequeé el chat de los jóvenes había vigilia ahí arriba en la montaña. Y pues decidió vestirme e venir. Entonces cuando llego, pues me recibieron porque pues me estaban esperando, al parecer, ¿verdad? Pues estaban en sus oraciones. Y pues nada, llego y acepto nuevamente y me reconcilio con el Señor. Y durante ese proceso empiezo a lo que es conocer a Dios en espíritu y en verdad, porque como había dicho, yo sí ya venía a la iglesia, pero al nivel, ¿verdad? De pues tener esa intimidad con Dios, de conocer a Dios, pues no. Y pues ahí fue donde empecé, que cuando empiezo nuevamente vuelvo a vivir, vuelvo a ser procesada dentro de la iglesia, que ya no es lo mismo vivir un proceso dentro de la iglesia a que vivir un proceso fuera de la iglesia. No es lo mismo vivir un proceso con Dios a que vivir un proceso sin Dios. Y ahí pues fue que yo vi la diferencia, porque el proceso de mi abuelo pues yo decidí alejarme completamente y pues yo lo viví, pues tú sabes, fuera de. Pero dentro de la iglesia pues viví el proceso de lo que fue una ruptura, la cual me desenfocó en todos los aspectos de mi vida. No hubo un aspecto que yo puedo decir, diantre, aquí no me desenfocó, aquí... No, en todos los aspectos de mi vida, en cuanto al deporte, en cuanto a espiritualmente, emocionalmente, físicamente, todo. Fue algo bien fuerte. Pero gracias a que cuando tus fuerzas se acaban, empiezan las de Dios, empieza el propósito que Dios tiene contigo, ¿verdad? Y empieza a accionar Dios, empieza a ser Dios, porque ya nuestras fuerzas se acaban, ¿verdad? Empieza lo que es lo sobrenatural que tiene Dios. Y gracias a ese proceso aprendí a depender de Dios. Me acuerdo que fui a predicar una vez y recuerdo que no tenía la prédica hecha completa. Y se lo digo a mis líderes, le digo, pues, yo voy a predicar, pero lo que tengo son 4 cosas, porque no me dio tiempo de poder terminarla. Pero aún así decidí, pues, predicar, ¿verdad?
y le dije a Dios, Dios mío, yo dependo de ti, porque pues no tengo nada escrito, literalmente lo único que tenía era el versículo. Y por primera vez dependí de Dios, ¿verdad? Porque ha sido una de mis mejores prédicas hasta ahora, porque pues Dios habló a través de mí a pesar de que yo no tenía nada escrito en mi libreta ni en mi iPad. Y fue un momento bien bonito porque tú saber que es Dios realmente, porque no tenía nada, simple y sencillamente era pues, Él hablando a través de mí y tocando los corazones de las personas que estaban allí. Porque algo bien importante es que cuando yo voy a predicar siempre digo eso, como que Dios mío, háblame y haz que yo diga lo que las personas que están aquí escuchándome necesitan escuchar, ¿verdad? Lo que su corazón necesita de parte de ti. Y pues nada, aprendí a depender de Dios y gracias a ese proceso que yo viví, que agradezco al Señor por esa relación que a pesar de que no fue bien difícil, fue doloroso, pero gracias a esa relación, gracias a esa ruptura que yo tuve, me acerqué más a Dios, definitivamente, y ahora yo puedo decir que yo verdaderamente dependo de Dios y que verdaderamente yo le adoro y le sigo en espíritu y en verdad. Luego de eso, empiezo a triunfar gracias a Él, gracias a Dios, en lo que es académicamente, lo que es en el ámbito deportivo. Y pues Dios va abriendo puertas y va cerrando puertas, pero siempre que cierra una, es bien importante tener en mente que te va a abrir otra mucho más grande. Así que por eso es que es bien importante confiar. Y nada, básicamente ese es un resumen de lo que es mi testimonio. Lo que les quiero decir es que a pesar de cualquier proceso que puedan estar viviendo, no se alejen de Dios, porque como les había dicho, no es lo mismo vivir un proceso con Dios y con esa fe en tu corazón a que vivirlo fuera de los caminos del Señor, porque va a ser mucho más difícil y mucho más doloroso. Porque entrar a la iglesia y seguir a Dios no te garantiza que no vas a tener problemas o que no vas a ser procesado. Realmente es todo lo contrario. Porque Dios tiene que prepararte para poder entregarte eso que tanto anhelas o esa bendición, ¿verdad? Así que es bien importante seguir luchando, ¿verdad? Y seguir adelante, no importa qué, porque si tú estás viviendo algo difícil, es porque tú puedes con eso, porque Dios no te va a poner una montaña enfrente a la cual tú no puedas escalar, ¿verdad? Dios le da sus mejores batallas, las batallas más fuertes, a sus mejores guerreros. Así que tengan en mente que Dios siempre está, a pesar de cualquier cosa que puedan vivir. Y verdad, les testifico porque yo sé que pues esto pues mucha gente lo va a ver y de lo que la gente escucha, la fe crece, la fe aumenta. Y si esto, ¿verdad?, les va a servir a ustedes para que busquen más a Dios, pues go ahead. Así que a mí eso fue otro nivel. Ahí yo dije, yo necesito acercarme al Señor de nuevo, yo necesito acercarme a Dios, al Espíritu Santo, yo necesito acercarme. Pero era algo que lo impedía y era que a mí me gustaban las cosas que yo estaba haciendo en el mundo. Yo sabía que estaba mal, pero me gustaba lo que estaba haciendo. Y nada, hasta que una noche yo estoy en mi cuarto llorando, eran las 3 de la mañana, yo estaba llorando y yo le decía, Señor, yo no sé cómo volver a ti. Y escuché una canción de que es trap cristiano y esa canción fue la que me acercó a Él. De ahí yo abandoné todo, yo dije, no, yo soy de Dios y yo voy a volver a Él. Y ahí fue como que poquito a poquito empecé otra vez a tener esa relación con el Señor. Volví otra vez a tener ese acercamiento con el Espíritu Santo. Y no fue hasta el 2024 que puedo decir que fue el peor año de mi vida. Yo estaba pasando por una situación que nadie lo sabía, solamente era yo y el Señor. Y no había ni un solo día que yo no le llorara a Dios diciéndole que me sacara de ahí. Porque yo no sabía cómo salir de ahí, pero tampoco quería que nadie me ayudara. Y ya yo sentía que mi relación con Él estaba en el piso. Yo me volví a alejar de Él, como por tercera vez yo creo. Y yo sabía lo difícil que era volver a acercarse a Él.
Yo sabía que él me estaba esperando con los brazos abiertos, pero yo tenía demasiada vergüenza en acercarme a él con lo que yo estaba pasando. Yo no quería saber de nadie. Yo estaba actualmente en el Ministerio de Danza y yo me senté, yo no quería saber de nada, de nadie. Nadie sabía por lo que yo estaba pasando y tampoco yo quería que lo supieran, pero no, o sea, no me quería dejar ayudar tampoco, pero le estaba pidiendo al Señor que me ayudara. Pues para resumirlo, Dios me habló y me dijo que Él me iba a sacar de ese hoyo en el que yo estaba, pero que obviamente yo no podía volver ahí. Y actualmente tengo una relación con Dios que no quiero permitir que se vuelva a arruinar. Fueron tantas veces que dejé que mi relación con Dios se arruinara y sé lo difícil que es volver, porque no te sientes digno, sientes que no perteneces ahí con el Señor, pero sí perteneces ahí. Él nos perdona, pero tampoco podemos abusar de su gracia y su misericordia, que eso era lo que yo estaba haciendo. Gracias al Señor estoy bien con Él, tengo una relación hermosa con el Espíritu Santo y quiero que se quede así. Yo estoy agradecida con todas esas personas que siempre estuvieron a mi lado, a mis papás, que cuando se enteraron de mi proceso no dejaron de orar por mí. Y yo creo que el mayor acto de amor que alguien puede tener hacia una persona es orar por esa persona. Y pues nada, yo vuelvo y repito, tengo hasta ahora una buena relación con el Señor y quiero que se quede así y me encantaría que todos pudiéramos tener ese encuentro de nuevo con el Señor, regresar al primer amor, que es lo más importante. Yo lo conocí hace muchos años, pero es ahora que yo estoy volviendo a ese primer amor, de ese deseo de buscarlo todos los días y tenerlo en mi vida. Creo que ya, no sé. Muy bien. Entonces, así tuve varios años hasta que 2022, creo que fue un poco antes que empezáramos con esto del podcast y todo. Recuerdo que hubo algo que a mí me marcó mucho y esa noche me puse a pensar, porque en ese culto recuerdo que yo estaba sentado en una esquina, estaba solo en una esquina al lado izquierdo, me acuerdo hasta de la silla y todo. Y recuerdo que viene una joven que se viene a donde mí y una de las cosas que me dijo es que Dios me amaba como era, que dejara la doble vida que tenía y que como yo era, Dios me amaba, Dios me aceptaba y que Él se encargaba de restaurar mi vida y también se encargaba de quitar las cosas que tenía que quitar, porque recalcando, en ese entonces sí iba a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Es decir, iba porque pues estaban mis amistades, por decirlo así. O porque si iba a hacer X actividad o X cosa, pues entonces pues iba. No era porque genuinamente quería seguir conociendo de Dios. Luego de esa palabra cuando oran por mí, yo me pongo a analizar y yo digo, ok, estoy haciendo esto que a Dios no le agrada, participo de estas cosas, hablo en un lenguaje en el cual no debo estar hablando, no estoy dando el ejemplo de alguien que iba a la iglesia para ese entonces. Y recuerdo que ahí es que yo digo, espérate, tengo que eliminar esto, eliminar lo otro, eliminar esto, eliminar... Hubieron cosas que sí fueron fáciles, hubieron cosas que no... O sea, que fueron complicadas, como soltar ciertos artistas, soltar X cosas que realizaba en ese entonces. Y no es hasta el 2023 empezando, final de 2022, que decido poner un fin a la inconsistencia de con Dios. Y es ahí donde yo empiezo una relación con Dios. Ahí voy empezando poquito a poco. Sí tenía mis caídas, pero es ahí donde empezó genuinamente lo que es
la relación con Dios quien cargo hoy día. Y pues también, como todo joven, como toda persona, han habido tentaciones, pero esta vez sí sabía enfrentarla, sí sabía lo que tenía que hacer, sí, ok, está pasando esto, déjame buscar de la palabra, déjame poner moral, déjame salir, porque muchas veces nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Hay veces que nosotros no podemos luchar con ellas, porque luchamos con ellas vamos a perder, porque hay cosas que Dios no nos manda a pelear por ellas, lo que nos manda es simplemente huir. Y después de todo eso, ahí es que poco a poco nace lo que es el Holy Life Podcast, pero antes de eso era Holy Spirit. Que parte del cuento voy a contar cómo empezó eso. Recuerdo que en un culto de jóvenes, nuestro líder de jóvenes, Ángel, la oveja 100, al final del culto, él nos estaba hablando de qué cosas nosotros queríamos hacer para la iglesia. El fondo de esto es que yo tengo otro podcast que pues estamos en pausa ahí, que es Flotadora Podcast. Él ya sabía eso, sabía que a mí me gustaba el deporte, sabía que me estaba empezando a gustar hacer podcast, contenido y todo eso. El punto es que cuando él nos da ese papelito que empezamos a escribir, pues cuando yo empecé a escribir, él me dice que me detuviera. Y lo que me estaba diciendo es que vamos a meterle mano al podcast. Y yo pues emocionado, claro que sí, es algo que estamos haciendo para Dios. Y literalmente ese ha sido el proceso, donde poco a poco pues sí han habido sus caídas, pero han habido más las altas que las bajas. Y aquí estamos, ahora mismo una relación con Dios, donde ya yo eché para atrás ya esas cosas que antes hacía, donde ya tengo una rutina que es leo todos los días, anoto, que eso es un consejo que yo les doy, familia. Cuando estén leyendo la palabra o estén leyendo un libro cristiano o sea de psicología cristiana, anoten, porque son cosas que quizás en el momento sí le das casco, pero cuando pasen los meses y superes algo o sigas creciendo, te vas a acordar de eso que leíste. Y son cosas que no tan solo ayudan en el presente, sino también ayudan en el futuro. Eso es un consejo que puedo dar. Y nada. Familia, los invito al culto de los miércoles 7:30 de la noche. También los invito a los cultos de jóvenes 7:30 de la noche, los Holy Nights. Se dan espectaculares, otro nivel donde hay adoración, hay prédica. Y también está la unión de jóvenes. Y recuerda, en Holy hay un espacio para ti. Y los domingos son nuestros cultos regulares a las 9:30 de la mañana. A cualquiera de los tres. Invita a un familiar, un amigo, un primo, una prima, lo que sea, llévalo. Te esperamos. Y también recuerden, mi gente, suscríbase al canal. Somos Holy Lab Podcast, pero estamos en Holy Spirit Generation en YouTube. También síganos en Instagram, Holy Spirit Generation. Ahí estamos tirando contenido sobre el podcast de nosotros y también tiramos contenido sobre nosotros, el grupo de jóvenes.